La lluvia de Londres golpeaba las ventanas del salón de eventos como puños furiosos contra el cristal. Olga permaneció inmóvil frente a la pantalla gigante, viendo cómo su mundo entero se desmoronaba en alta definición. Ahí estaba él, Bento, su esposo, el hombre que juraba amarla cada mañana, besando a otra mujer en la boca con una pasión que Olga ya no recordaba haber recibido en años. Pero no era solo un beso robado, era un video. Un video proyectado en la fiesta de aniversario de la empresa que ella había construido con sus propias manos. 200 invitados, inversores, clientes, colegas, todos mirándola, esperando su reacción, esperando que llorara, que gritara, que se derrumbara. Y entonces Olga hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, no una sonrisa quebrada, no una sonrisa nerviosa. Una sonrisa lenta, calculada, letal, como si acabara de ver la jugada perfecta en un tablero de ajedrez que solo ella podía entender. Levantó su copa de champán, la sostuvo en alto y con una voz tan fría que heló el ambiente dijo: «Brindo por los finales, porque solo cuando algo termina podemos ver realmente quién merece estar en nuestro futuro y quién nunca debió estar en nuestro presente». El salón quedó en silencio. Bento, entre la multitud, palideció. Esa noche, Olga no lloró ni una sola lágrima, porque había tomado una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la autora del final más devastador que Londres hubiera visto jamás. 6 meses antes, Londres era un sueño dorado para Olga. Caminaba cada mañana desde su apartamento en Kensington hacia las oficinas de Volkov & Partners, la firma de arquitectura que había fundado hacía 8 años con nada más que un portafolio universitario y una determinación inquebrantable. Las calles victorianas, con sus fachadas de ladrillo rojo y ventanas georgianas, le recordaban cada día por qué había elegido esta ciudad. Londres no perdonaba a los débiles, pero recompensaba a quienes se atrevían a construir algo desde cero. Y Olga había construido un imperio. Volkov & Partners no era solo una firma de arquitectura, era un nombre que resonaba en los círculos de élite. Cuando los multimillonarios querían remodelar mansiones históricas sin perder su esencia, llamaban a Olga. Cuando los desarrolladores inmobiliarios necesitaban transformar almacenes abandonados en Shoreditch en lofts de lujo, ella era la primera opción. Su trabajo había aparecido en Architectural Digest, Wallpaper, y hasta había dado una charla TED sobre preservación arquitectónica con visión contemporánea que tenía más de 3 millones de vistas. Pero si le preguntabas a Olga qué era su mayor logro, ella no mencionaría ningún edificio, mencionaría a Bento. Lo había conocido en una galería de arte en Mayfair, durante un vernissage de un artista portugués emergente. Bento era el tipo de hombre que iluminaba una habitación sin esfuerzo, alto, con ese carisma latino que se sentía exótico en el ambiente británico contenido y una sonrisa que prometía aventura. Trabajaba en finanzas, algo relacionado con gestión de inversiones para clientes de alto patrimonio, aunque Olga nunca había profundizado mucho en los detalles. Lo que importaba era que Bento la veía, realmente la veía, o eso creía ella. «Eres brillante», le decía Bento cada vez que Olga llegaba tarde a casa, exhausta de una jornada de 16 horas. «Pero no olvides que también eres humana. No puedes construir edificios si primero te destruyes a ti misma». Sonaba a preocupación genuina, a amor protector. Ahora, 6 meses después, Olga entendía que había sido otra cosa. Control. Manipulación. Una forma sutil de hacerla sentir culpable cada vez que su éxito brillaba más que el de él. Pero aquella mañana de marzo, 6 meses antes del desastre, Olga todavía vivía en la ignorancia bendita.
Entró a su oficina en Clerkenwell, un espacio industrial convertido con techos altos, vigas metálicas expuestas y ventanales masivos que inundaban todo de luz natural. Su equipo ya estaba trabajando. 12 arquitectos talentosos, 3 diseñadores de interiores, 2 maquetistas y Clara, su asistente personal, quien prácticamente corría la empresa cuando Olga estaba en reuniones. «Buenos días, jefa», saludó Clara, levantando la vista de su computadora. Era una mujer británica eficiente, con ese acento de clase media educada que inspiraba confianza inmediata. «Tienes reunión con los inversores del proyecto South Bank a las 10. Y Bento llamó 3 veces preguntando si podrías salir más temprano hoy. Dijo que era importante». Olga frunció el ceño mientras dejaba su maletín de cuero sobre el escritorio. ¿Mencionó qué tipo de importante? No, solo dijo que necesitaba hablar contigo. Sonaba tenso. Un escalofrío incómodo recorrió la espalda de Olga, pero lo ignoró. Bento había estado extraño las últimas semanas, distante, siempre con el teléfono pegado a la mano, respondiéndose mensajes que nunca le mostraba. Cuando ella preguntaba, él cambiaba de tema o se inventaba una crisis laboral urgente. Está bajo presión en el trabajo, se decía Olga a sí misma, como un mantra que repetía cada vez que la duda se asomaba. Todos pasamos por rachas difíciles. La reunión de las 10 salió perfecta. Los inversores quedaron fascinados con la propuesta de Olga para transformar un edificio histórico a orillas del Támesis en un complejo de uso mixto que respetaba la arquitectura original mientras incorporaba tecnología sustentable de punta. Firmaron el contrato ahí mismo, 15 millones de libras. El proyecto más grande de su carrera. Cuando regresó a la oficina, flotando en una nube de adrenalina y satisfacción, encontró a Clara esperándola con una expresión extraña. «Olga, necesitas ver esto». Clara le extendió su tablet. En la pantalla había una conversación de Instagram, un perfil privado de una mujer llamada Isabela Coutinho. Y había fotos, muchas fotos, de Bento, con ella, en restaurantes, en hoteles, en París, durante un fin de semana que él había dicho que era un viaje de negocios a Frankfurt. Olga sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. «¿Cómo conseguiste esto?», susurró. Clara tragó saliva. «Una amiga mía trabaja en la misma firma que Bento. Esta mujer, Isabela, no ha sido exactamente discreta. Ha estado presumiendo en círculos cerrados que está saliendo con un arquitecto millonario casado. Cuando mi amiga vio las fotos y reconoció a Bento, el resto de la explicación se perdió en un zumbido blanco que llenó la cabeza de Olga. Amplió las imágenes con dedos temblorosos. Ahí estaba Bento, con la misma sonrisa que le regalaba a ella, pero dirigida a otra mujer. Una mujer más joven, con el cabello largo y ondulado, esa belleza convencional que no requería esfuerzo. En una de las fotos, Bento tenía la mano en su cintura. En otra, la besaba en la mejilla frente a la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, el mismo lugar donde Bento le había propuesto matrimonio hacía 4 años. Algo se rompió dentro de Olga. No fue un quiebre dramático, con gritos y llantos. Fue silencioso, quirúrgico, como cuando una grieta aparece en un edificio y nadie la nota hasta que toda la estructura colapsa. «¿Olga?», la voz de Clara sonaba lejana. «¿Estás bien? ¿Quieres que cancele tus reuniones de la tarde?» Olga levantó la vista. Sus ojos estaban secos, completamente secos. «No», dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «No canceles nada. Y Clara, gracias por decirme». Esa noche, Olga llegó a casa a su hora habitual. El apartamento en Kensington estaba impecable, como siempre. Diseño minimalista,
muebles escandinavos, ventanas amplias que daban a un pequeño jardín privado. Todo lo que habían construido juntos, o más bien, todo lo que ella había pagado y él había disfrutado. Bento estaba en la sala, recostado en el sofá con una copa de vino, viendo un partido de fútbol. «Hola, amor», dijo sin levantar la vista. «¿Cómo estuvo tu día?» Olga lo observó. Realmente lo observó. Y por primera vez en años vio a un extraño. Un hombre que había construido una vida entera sobre sus mentiras, sobre su dinero, sobre su éxito. Un parásito elegante, con buen gusto y mejor labia. «Excelente», respondió Olga dejando su maletín. «Cerré el contrato de Southbank, 15 millones». Bento levantó la vista entonces, con esa sonrisa que alguna vez la había hecho derretirse. «Eso es increíble, Olga. Sabía que lo lograrías. Eres imparable». «Sí», dijo ella quitándose los zapatos. «Lo soy». Y en ese momento, mientras Bento volvía su atención al partido, Olga tomó una decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a darle la satisfacción de verla rota. No iba a dejar que él controlara la narrativa. Porque Olga era arquitecta, y los arquitectos sabían algo fundamental sobre las demoliciones. No se destruye un edificio con rabia. Se destruye con precisión, con planificación, con estrategia, y Bento acababa de convertirse en su próximo proyecto de demolición. Durante 3 semanas, Olga interpretó el papel de esposa perfectamente feliz. Sonreía en los desayunos, preguntaba por el trabajo de Bento, asentía cuando él inventaba excusas para llegar tarde. Cada mentira que él soltaba era un ladrillo más que Olga apilaba, construyendo mentalmente el caso perfecto para su destrucción. Porque Olga había aprendido algo crucial en esas semanas de vigilancia silenciosa. Bento no solo la estaba engañando, la estaba robando. Había descubierto, a través de una auditoría discreta de sus finanzas compartidas, que Bento había estado retirando pequeñas cantidades de dinero de una cuenta conjunta que raramente revisaban. Nunca lo suficiente para levantar sospechas. 500 libras aquí, 1000 allá. Pero sumado en los últimos 18 meses, alcanzaba casi 40.000 libras. ¿El destino? Regalos para Isabela, hoteles de lujo, viajes, una vida paralela financiada con el dinero de Olga. La rabia que Olga sintió no era caliente, era helada, calculadora, el tipo de furia que no explota, sino que planifica. Y entonces llegó la oportunidad perfecta. Volkov & Partners celebraba su 10º aniversario con una gala benéfica en el Rosewood, London, uno de los hoteles más elegantes de la ciudad. El evento se había planeado durante meses. 200 invitados de la élite arquitectónica, inversores millonarios, representantes de medios especializados y hasta un miembro menor de la familia real británica. Olga había insistido en que Bento la acompañara. «Es importante que estés ahí», le había dicho. «Todos quieren conocer al hombre detrás de la arquitecta». Bento había aceptado, encantado, sin sospechar nada. La noche del evento, el salón principal del Rosewood brillaba con una elegancia contenida típicamente británica. Candelabros de cristal, mesas decoradas con arreglos florales de peonías y rosas inglesas, y una enorme pantalla al fondo donde se proyectarían imágenes de los proyectos más icónicos de la firma. Olga llegó con un vestido entallado de corte impecable, su cabello oscuro recogido en un moño bajo, joyas discretas pero costosas. Lucía como lo que era. Una mujer poderosa que había construido su propio reino. Bento estaba radiante a su lado, saludando a los invitados como si él fuera parte del éxito de Olga. Y ella lo dejó disfrutar,
porque sabía que en exactamente 45 minutos ese mundo perfecto iba a explotar. Clara se acercó discretamente durante el cóctel. ¿Estás segura de esto?, susurró. Completamente, respondió Olga, tomando un sorbo de su champán. A las 9 de la noche, Olga subió al pequeño escenario para dar su discurso de agradecimiento. El salón se silenció, todos los ojos sobre ella. Buenas noches a todos, comenzó con una sonrisa cálida. Hace 10 años llegué a Londres con un sueño: construir no solo edificios, sino legados. Esta ciudad me ha dado todo: oportunidades, crecimiento y las personas más importantes de mi vida. Hizo una pausa, sus ojos buscando a Bento entre la multitud. Él le devolvió la sonrisa, ajeno a lo que venía. Esta noche quiero compartir con ustedes no solo nuestros éxitos profesionales, sino también algo más personal, porque parte de construir un legado es ser honesta sobre quiénes somos, sobre en quién confiamos y sobre qué hacemos cuando descubrimos que esa confianza fue traicionada. El ambiente cambió, la gente se removió incómoda en sus asientos. Hace 3 semanas descubrí que mi esposo, Bento, quien está aquí esta noche, ha estado teniendo una aventura. No solo eso, ha estado financiándola con dinero que yo gané. Dinero que saqué de nuestra cuenta compartida creyendo que lo usaba para gastos familiares, pero no, lo usó para hoteles, regalos, viajes a París con otra mujer. Un murmullo recorrió el salón. Bento se puso de pie, su rostro transformado en una máscara de horror. «Olga, ¿qué estás haciendo?», gritó. Ella lo ignoró. Hizo un gesto a Clara, quien activó la pantalla gigante. Y entonces apareció el video. Una compilación que Clara había creado usando las fotos de Instagram de Isabela. Mensajes de texto que Olga había encontrado en el teléfono de Bento cuando él se duchaba. Recibos de hoteles, transferencias bancarias, todo respaldado con fechas, lugares y cantidades exactas. El salón quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba la música de fondo del video, una versión instrumental de Someone Like You de Adele, que Olga había elegido específicamente por su ironía devastadora. Bento corrió hacia el escenario. «¡Apaga eso! Olga, esto es una locura». Pero los guardias de seguridad, previamente instruidos por Olga, lo interceptaron antes de que pudiera llegar. «No es una locura, Bento», dijo Olga con una calma glacial. «Es la verdad, y todos aquí merecen saber con quién están haciendo negocios. Porque si alguien puede mentirle tan fácilmente a su esposa, imaginen lo fácil que sería mentirles a ustedes». Volteó hacia la audiencia nuevamente. Algunos tenían la boca abierta, otros desviaban la mirada, incómodos. Pero nadie se fue. Todos estaban completamente enganchados en el drama que se desarrollaba frente a ellos. «Pueden pensar que esto es inapropiado», continuó Olga, «que no debería estar exponiendo mi vida privada en un evento profesional. Y tienen razón, no debería. Pero ¿saben qué más no debería pasar? Que un hombre te robe tu tiempo, tu dinero y tu dignidad mientras sonríe a tu lado en público». Las lágrimas finalmente amenazaban con aparecer, pero Olga las contenía con una fuerza de voluntad férrea. «Así que brindo», levantó su copa de champán en alto, «por los finales. Porque solo cuando algo termina podemos ver realmente quién merece estar en nuestro futuro y quién nunca debió estar en nuestro presente». El silencio era ensordecedor. Y entonces, desde atrás del salón, alguien comenzó a aplaudir. Era una mujer mayor, una arquitecta legendaria que Olga admiraba profundamente. Otros se unieron, y en cuestión de segundos, la mitad del salón estaba aplaudiendo. No era un aplauso de celebración, era un aplauso de solidaridad, de reconocimiento, de «te vemos y te creemos».
Bento estaba lívido, todavía forcejeando con los guardias. «Esto es difamación. Te voy a demandar. Te voy a quitar todo». Olga bajó del escenario y caminó directamente hacia él. Se detuvo a centímetros de su rostro. «No tienes nada que quitarme, Bento», dijo en voz baja, solo para él. «Porque nunca tuviste nada. Todo fue mío. El apartamento está a mi nombre. La cuenta bancaria principal es solo mía. Tu nombre está únicamente en la cuenta conjunta, que ya cerré esta mañana. Y antes de que te lo preguntes, sí, hablé con mi abogado. Tengo un acuerdo prenupcial que firmaste hace 4 años, cuando estabas tan enamorado que no te molestaste en leerlo. No te llevarás ni un penique». El rostro de Bento se descompuso. Y por primera vez, Olga vio miedo genuino en sus ojos. «Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas del apartamento», continuó Olga. «Después de eso, las cerraduras cambian y todo lo que quede va a la basura». Se dio la vuelta y salió del salón con la cabeza en alto, dejando atrás el murmullo de 200 conversaciones simultáneas. Clara la alcanzó afuera, en el vestíbulo del hotel. «Olga, ¿eso fue una locura?» Olga soltó una risa quebrada. «Probablemente. Pero ¿sabes qué, Clara? Me siento mejor que en semanas». Esa noche, Olga no lloró. Subió a un taxi, regresó a su apartamento vacío y se sirvió una copa de vino. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Londres, y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz, porque había hecho lo que ningún manual de autoayuda le había aconsejado. No se había quedado callada, no había protegido la reputación de él, no había soportado la humillación en privado, la había convertido en arma pública, y ahora todo Londres sabía exactamente quién era Bento. Pero Olga sabía que esto era solo el principio. La venganza real no estaba en exponerlo. La venganza real estaba en lo que ella iba a construir después, en la mujer en la que se iba a convertir, en la vida que iba a crear sin él, y esa venganza iba a ser gloriosa. Los siguientes 3 días fueron una tormenta mediática. La historia se viralizó, no porque Olga la hubiera compartido en redes sociales. Ella nunca habría hecho algo tan vulgar, sino porque 200 personas con teléfonos celulares habían estado en ese salón. Para el amanecer siguiente, Arquitecta Olga era trending topic en Twitter Reino Unido. Había videos shaky grabados desde diferentes ángulos, artículos en The Guardian sobre la mujer que se negó a ser víctima en silencio, y hasta un think piece en The Times titulado The Architecture of Revenge, When Public Humiliation Becomes Power. Las opiniones estaban divididas. Algunos la llamaban valiente, una heroína moderna que se negaba a esconder su dolor detrás de sonrisas falsas. Otros la tachaban de vengativa, inapropiada, de haber cruzado una línea entre lo personal y lo profesional. Pero a Olga no le importaba, porque mientras el mundo debatía sobre su decisión, ella estaba ocupada haciendo algo mucho más importante, reconstruyéndose. La mañana después de la gala, Olga despertó en su apartamento con una claridad mental que no había experimentado en años. El espacio se sentía diferente, más amplio, como si la ausencia de Bento hubiera liberado metros cuadrados que antes estaban ocupados por su energía tóxica. Había cumplido su palabra. A las 12:01 p.m. del día siguiente, un cerrajero llegó y cambió todas las chapas. Bento había pasado por la mañana a recoger sus cosas, o más bien las pocas cosas que realmente le pertenecían. La mayoría de los muebles, el arte, los libros, todo había sido comprado por Olga. Él se fue con 2 maletas y una expresión de derrota que Olga guardó en su memoria como un trofeo invisible.
Clara había manejado toda la logística de manera impecable. Los clientes de Volkov & Partners recibieron un email profesional y conciso. Debido a circunstancias personales recientes que se han hecho públicas, quiero asegurarles que Volkov & Partners continúa operando con la misma excelencia de siempre. Mi compromiso con ustedes y sus proyectos permanece inquebrantable. Sorprendentemente, solo 2 clientes cancelaron y 3 nuevos firmaron contratos esa misma semana. Al parecer, la historia de Olga había resonado especialmente con mujeres empresarias que vieron en ella un reflejo de sus propias batallas silenciosas. Pero el éxito profesional no llenaba el vacío que Olga sentía cada noche cuando regresaba a casa. No era que extrañara a Bento, extrañaba la idea de lo que pensaba que él era, la ilusión de compañía. La fantasía de que había construido una vida compartida cuando en realidad había sido solo ella sosteniendo todo el peso. Una semana después de la gala, Olga se sentó frente a su ventana con una libreta en blanco. Era sábado por la tarde. Afuera, Londres vibraba con su energía habitual. Parejas caminando hacia el parque, familias en las cafeterías. El mundo siguiendo su curso como si nada hubiera pasado. Comenzó a escribir. Cosas que necesito reconstruir. 1. Confianza en mi propio juicio. 2. Capacidad de estar sola sin sentir que estoy incompleta. 3. Límites profesionales que protejan mi energía. 4. Una versión de mí que no se defina por ninguna relación. Era una lista arquitectónica. Un blueprint para su propia renovación. Y Olga sabía exactamente cómo ejecutarlo. Contrató a una terapeuta, no porque estuviera rota, sino porque era lo suficientemente inteligente para saber que procesar una traición requería ayuda profesional. Las sesiones semanales con la doctora Farah, una psicóloga británica de origen indio especializada en trauma relacional, se convirtieron en su espacio sagrado. Ahí, Olga no tenía que ser fuerte. Podía ser vulnerable, podía llorar, podía admitir que parte de ella había visto las señales de alerta y las había ignorado porque era más fácil creer en la mentira que enfrentar la verdad. «No eres estúpida por haber confiado», le dijo la doctora Farah en su 5ª sesión. «Eres humana». Y él era un mentiroso profesional. La traición no es falla tuya, es falla de él. Esas palabras se clavaron en Olga como anclas de verdad. También comenzó a reclamar sus mañanas. Antes se levantaba apurada, preparaba el desayuno para 2, coordinaba los horarios de Bento. Ahora despertaba a las 6 a.m. y salía a correr por Hyde Park. Londres al amanecer era un poema. La niebla matutina sobre el Serpentine, los cisnes deslizándose silenciosamente, los primeros rayos de sol filtrándose entre los árboles centenarios. Correr se convirtió en meditación. Cada kilómetro era un pensamiento procesado, cada respiración profunda era una liberación. Y entonces, un mes después de la gala, sucedió algo inesperado. Olga estaba en su oficina revisando los planos para el proyecto Southbank cuando Clara entró con una expresión extraña. «Hay alguien aquí para verte», dijo, «y no va a gustarte». Antes de que Olga pudiera preguntar, Bento entró a su oficina. Lucía terrible. Ojos hinchados, barba descuidada, con un suéter arrugado que Olga reconoció como uno que ella le había regalado 2 navidades atrás. Era una sombra patética del hombre que alguna vez proyectó tanta confianza. «Olga, por favor», comenzó Bento con voz quebrada, «necesito hablar contigo». Olga se reclinó en su silla, cruzó las manos sobre el escritorio y lo miró con una expresión completamente neutral. «Tienes 3 minutos». Bento se derrumbó en la silla frente a ella. «Lo siento. Lo siento tanto. Cometí el peor error de mi vida.
Isabela, no significaba nada. Era una estupidez. Ego. Me sentía eclipsado por tu éxito y busqué validación en el lugar equivocado. Olga no dijo nada. Solo esperó. He perdido todo, continuó Bento, y ahora había lágrimas reales rodando por sus mejillas. Mi trabajo me despidió. La historia se regó en la industria financiera. Nadie quiere contratar al tipo que engañó y robó a su esposa arquitecta famosa. Mi familia en Portugal está avergonzada. No tengo dónde vivir. Olga, por favor, te necesito. Silencio. Olga dejó que el silencio se extendiera. Observó cómo Bento se retorcía incómodo, cómo sus ojos buscaban alguna señal de debilidad en ella, alguna grieta en su armadura. No encontró ninguna. ¿Terminaste?, preguntó Olga finalmente, su voz tan fría como el Támesis en invierno. Bento parpadeó. Olga, por favor. Te dije que tenías 3 minutos. Ya pasaron 4. Olga se puso de pie. Bento, viniste aquí esperando que yo fuera tu salvavidas, que te rescatara como siempre lo hice, que pagara tus deudas emocionales como pagué tus lujos materiales. Pero hay algo que necesitas entender. Ese puerto ya cerró, permanentemente. Pero te amaba, susurró Bento. Olga soltó una risa seca, sin humor. No, Bento. Amabas lo que yo te daba. Amabas mi dinero, mi estatus, la vida que yo construí. Pero nunca me amaste a mí. Porque si lo hubieras hecho, no habrías sido capaz de mentirme a los ojos cada noche durante 18 meses. Se acercó a la puerta y la abrió. Clara va a acompañarte a la salida. Y Bento, no vuelvas. Si necesitas algo legal, habla con mi abogado. Pero tú y yo no tenemos nada más que decirnos. Bento se levantó tambaleándose, buscando algo, cualquier cosa, que decir para cambiar la situación. Pero cuando miró los ojos de Olga, vio algo que lo heló. Indiferencia absoluta. Ya no había amor. Ya no había dolor, solo había nada. Adiós, Bento. Clara lo escoltó fuera mientras el hombre sollozaba abiertamente. Cuando la puerta se cerró, Olga regresó a su escritorio, tomó su taza de té y volvió a los planos de South Bank. Sus manos no temblaban, su corazón latía tranquilo, porque finalmente había llegado al punto de ruptura real. No el punto donde todo se rompe, sino el punto donde te rompes libre. Y Olga, por primera vez en su vida adulta, estaba completamente, deliciosamente sola. Sin anclas, sin cadenas, sin hombres mediocres que la necesitaran más de lo que ella los necesitaba a ellos. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche, Olga caminó desde su oficina hasta el Támesis. Se paró en el Millennium Bridge, mirando hacia la Catedral de San Paul, iluminada contra el cielo oscurecido. Turistas pasaban a su alrededor tomando selfies. Parejas se besaban. El mundo seguía girando, y Olga se dio cuenta de algo fundamental. Ella también seguía girando. Más fuerte, más clara, más ella misma. La reconstrucción había comenzado, y lo que venía después iba a ser magnífico. 6 meses. Eso fue todo lo que Olga necesitó para transformarse completamente. No fue una transformación superficial de esas que prometen las revistas femeninas con dietas milagrosas y nuevos peinados. Fue profunda, estructural, una demolición completa seguida por una reconstrucción con mejores cimientos. La doctora Farah lo había explicado mejor. Las crisis no nos cambian, nos revelan. Y lo que estás descubriendo, Olga, es que eres mucho más fuerte de lo que tu matrimonio te permitía ser. Tenía razón. Olga había canalizado toda su energía hacia 2 cosas, su empresa y ella misma. Volkov & Partners experimentó un crecimiento explosivo. La publicidad inesperada de la gala, aunque escandalosa, había posicionado a Olga como un nombre que todos conocían. 3 revistas internacionales la entrevistaron.
Forbes la incluyó en su lista de 30 arquitectas que están redefiniendo el diseño europeo. Y el proyecto South Bank estaba avanzando impecablemente, convirtiéndose en el desarrollo más comentado del año en Londres. Pero más importante que el éxito profesional fue la reconstrucción personal. Olga había aprendido a estar sola sin sentirse sola. Salía a cenar con sus libros, visitaba galerías de arte los domingos. Tomaba clases de cerámica en Hackney, donde nadie sabía quién era y solo importaba que pudieras entrar un trozo de arcilla en la rueda. Se había cortado el cabello en un estilo más audaz, geométrico, que enmarcaba su rostro con una fuerza nueva. Renovó completamente el apartamento, eliminando cada rastro de evento, nuevos muebles, nuevos colores, nuevas texturas. Era como habitar su propia vida por primera vez. Y entonces llegó la invitación que lo cambiaría todo. El Royal Institute of British Architects, RIBA, la invitó como oradora principal para su conferencia anual sobre arquitectura y resiliencia en el siglo XXI. Era el escenario más prestigioso de la industria en el Reino Unido. 1000 asistentes. Transmisión en vivo. Una oportunidad para consolidar su estatus, no solo como arquitecta, sino como líder de pensamiento. Olga aceptó inmediatamente. Pasó 3 semanas preparando su charla. No iba a ser una presentación técnica sobre diseño sustentable o preservación histórica. Iba a ser personal. Iba a hablar sobre la arquitectura de la vida, cómo construimos nuestras identidades, cómo las demolimos cuando ya no nos sirven y cómo nos reconstruimos más fuertes. La noche de la conferencia, el auditorio del RIBA en Portland Place estaba lleno hasta el último asiento. Olga esperaba entre bastidores, respirando profundo, sintiendo esa mezcla de nervios y emoción que precedía a todos sus grandes momentos. Clara estaba a su lado. ¿Lista para hacer historia? Olga sonrió. Nací lista. Cuando subió al escenario, la ovación fue inmediata. No había terminado de caminar hacia el podio y ya el público estaba de pie. Era una ovación que reconocía no solo su talento, sino su coraje. Olga esperó a que el silencio se asentara. Las luces del escenario eran cálidas. La pantalla gigante detrás de ella mostraba su nombre en letras elegantes. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme. «Esta noche voy a hablarles sobre algo que todos en esta sala entendemos íntimamente, la resiliencia estructural». Proyectó una imagen de un edificio histórico en Londres que había sobrevivido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La fachada estaba intacta, pero el interior había sido completamente reconstruido. Este edificio sobrevivió porque sus cimientos eran sólidos, continuó Olga, pero también sobrevivió porque alguien tuvo el coraje de decir, el interior ya no sirve. Tenemos que demolerlo y reconstruir desde adentro, preservando solo lo que vale la pena preservar. Hizo una pausa deliberada. Y eso, mis queridos colegas, no es solo una lección sobre arquitectura, es una lección sobre la vida. Durante los siguientes 40 minutos, Olga tejió una narrativa magistral. Habló sobre su carrera, sobre la construcción de Volkov & Partners, sobre el matrimonio que creyó sólido, pero resultó ser un edificio con grietas ocultas, sobre la noche de la gala. Varios en el público habían estado ahí y asintieron con reconocimiento. Sobre los meses siguientes de reconstrucción. Todos pasamos por demoliciones, dijo Olga, su voz cargada de emoción controlada. Divorcios, pérdidas, traiciones, fracasos. Y cuando eso sucede, tenemos 2 opciones. Podemos dejar que el edificio colapse y quedarnos entre las ruinas. O podemos tomar nuestras herramientas, limpiar los escombros y construir algo mejor. La audiencia estaba completamente absorta. Porque aquí está la verdad que nadie te dice, las demoliciones duelen. Duelen profundamente,
pero son necesarias. No puedes construir una estructura nueva sin primero eliminar lo que está podrido. Y sí, eso significa enfrentar el dolor. Significa sentarte en medio de los escombros y llorar. Significa aceptar que confiaste en la persona equivocada, que ignoraste señales de alerta, que cometiste errores. Olga sintió un nudo en la garganta, pero continuó. Pero también significa reconocer que el error no te define. La traición no te define. Lo que te define es lo que construyes después. Proyectó imágenes del proyecto South Bank. El edificio histórico transformado, respetando su esencia, pero incorporando tecnología moderna, espacios abiertos, luz natural. Era una metáfora perfecta. «Miren esto», dijo señalando la pantalla. Este edificio tenía 150 años, estaba condenado a demolición, pero vimos potencial donde otros vieron escombros. Lo preservamos, lo reforzamos y lo transformamos en algo que servirá a otros 150 años. Se volvió hacia el público. Ustedes son ese edificio, yo soy ese edificio. Todos tenemos 150 años de potencial si nos damos la oportunidad de reconstruirnos con cimientos mejores. La ovación que siguió fue atronadora, pero Olga no había terminado. Antes de cerrar, quiero decirles algo, especialmente a las mujeres en esta sala y a las que nos están viendo por transmisión en vivo. Su tono cambió, más íntimo, más directo. Si estás en una relación donde te sientes pequeña, donde tu éxito es visto como amenaza, donde tus logros son minimizados o tu dolor es ignorado, sal ahora, porque la vida es demasiado corta para construir imperios mientras sostienes a alguien que solo está ahí por los beneficios sin contribuir a los cimientos. Hubo aplausos espontáneos. Y si ya saliste, si ya pasaste por la demolición, si estás sentada entre los escombros preguntándote si alguna vez volverás a sentirte entera, déjame decirte esto, lo harás. Pero no volverás a ser quien eras. Serás alguien mejor, alguien más fuerte. Alguien que sabe exactamente lo que vale y no acepta menos nunca más. Si estás torciendo para ella como yo estoy, muestra eso dándole like al video. Y si quieres ver más mini novelas así, suscríbete al canal porque hay mucho más en camino. Olga cerró con una sonrisa. Gracias por darme esta plataforma, gracias por escuchar, y recuerden, la mejor venganza no es el drama, es construir una vida tan increíble que tu pasado se vuelva irrelevante. El auditorio estalló. Ovación de pie. Gente llorando, otros gritando. Fue catártico no solo para Olga, sino para todos los que habían vivido sus propias demoliciones. Clara la esperaba entre bastidores con lágrimas en los ojos. «Olga, eso fue...» «Lo sé», dijo Olga, y por primera vez en meses se permitió sonreír genuinamente. Esa noche, mientras Olga caminaba de regreso a su apartamento bajo el cielo londinense estrellado, recibió un mensaje de un número desconocido. «Vi tu charla. Fue valiente. Quería disculparme». No por lo que hice, ambos sabemos que no hay disculpa para eso, sino por haberte hecho dudar de ti misma. Siempre fuiste demasiado buena para mí. Espero que encuentres la felicidad que mereces. B. Olga leyó el mensaje 2 veces. Sintió nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo indiferencia. Borró el mensaje sin responder, porque Bento ya no existía en su narrativa. Era un capítulo cerrado, un error corregido, un edificio demolido para dejar espacio a algo mucho mejor. Y lo mejor estaba por venir. 1 año, 12 meses desde aquella noche en el Rosewood. Olga estaba de pie en la azotea del edificio South Bank, su proyecto más ambicioso, viendo el atardecer pintar Londres en tonos de oro y gris. El Támesis fluía debajo como una arteria plateada, llevándose todo hacia el mar.
A lo lejos, el London Eye giraba lentamente y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una como estrellas terrestres. El proyecto había ganado el Riva Stirling Prize, el premio más prestigioso de arquitectura en el Reino Unido. Volkov & Partners había crecido de 12 empleados a 35. Tenían contratos en París, Ámsterdam y Berlín. Olga había sido invitada a dar charlas en Harvard, MIT y la Universidad de Columbia. Pero más importante que cualquier premio o reconocimiento externo era lo que Olga sentía internamente: paz. No la paz aburrida de una vida sin desafíos, sino la paz profunda de alguien que sabe exactamente quién es, qué vale y qué merece. La paz de haber pasado por el fuego y salir forjada en acero. ¿Reflexionando sobre tu año triunfal? La voz de Clara la sacó de sus pensamientos. Su asistente, ahora socia junior de la firma, se acercó con 2 copas de champán. Algo así, sonrió Olga, aceptando la copa. ¿Recuerdas cuando pensabas que había perdido la cabeza al exponer a Bento públicamente? Clara soltó una carcajada. Lo recuerdo. Pero tenías razón, sobre todo. Brindaron mientras el sol desaparecía completamente, dejando Londres bajo un manto de luces artificiales. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Olga después de un momento. Pasé años tratando de ser la esposa perfecta, cocinando sus comidas favoritas, ajustando mi horario a sus necesidades, minimizando mis logros para que él no se sintiera pequeño, y aún así me traicionó, me robó, me mintió. Algunas personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden, murmuró Clara. No, corrigió Olga suavemente. Algunas personas nunca lo valoran, porque nunca tuvieron la capacidad de valorar. Y esa es la lección más importante. No puedes hacer que alguien te vea si está decidido a permanecer ciego. Habían pasado tantas cosas en ese año. Bento había intentado contactarla 3 veces más después del mensaje que Olga había borrado. Primero con súplicas, luego con rabia, acusándola de haberlo destruido deliberadamente, finalmente con indiferencia fingida, informándole que se había mudado de vuelta a Portugal y había superado todo el drama. Olga nunca respondió, porque había aprendido algo fundamental. El silencio es la respuesta más poderosa que puedes darle a alguien que no merece tu energía. A través de conocidos mutuos, Olga se enteró de que Bento trabajaba ahora en un banco regional en Oporto, un puesto muy por debajo de lo que tenía en Londres. Que Isabela lo había dejado 3 meses después del escándalo, cuando se dio cuenta de que ya no tenía el estilo de vida lujoso que ella buscaba. Que la familia de Bento había sido devastada por la vergüenza pública y prácticamente lo había desterrado de las reuniones familiares. Olga no sintió satisfacción con estas noticias. Solo una sensación distante de justicia poética, como ver la ley de gravedad funcionando. Las acciones tienen consecuencias y eventualmente todos pagamos por nuestras decisiones. ¿Vas a salir con alguien pronto?, preguntó Clara con curiosidad. Han pasado meses y tienes como 3 admiradores que aparecen regularmente en eventos profesionales. Olga sonrió. Eventualmente. Pero no tengo prisa. Por primera vez en mi vida adulta, estoy completamente cómoda conmigo misma. Salir con alguien sería un complemento, no una necesidad, y no voy a conformarme con menos que alguien que entienda eso. Ese es el espíritu. Clara levantó su copa. A los estándares imposiblemente altos. No son imposibles, corrigió Olga. Son apropiados. Hay una diferencia. Mientras bajaban de la azotea hacia la fiesta de inauguración que se celebraba en el edificio, Olga reflexionó sobre todas las versiones de sí misma que había habitado en los últimos 12 meses. Estaba la Olga rota de aquella noche en el Rosewood.
exponiendo su dolor públicamente porque sabía que el silencio solo protegía al abusador. Estaba la Olga furiosa de las semanas siguientes, procesando la traición con cada kilómetro corrido en Hyde Park. Estaba la Olga vulnerable de las sesiones de terapia, admitiendo que había ignorado señales porque el amor propio es difícil cuando has sido condicionada a priorizar a otros primero. Estaba la Olga resiliente que reconstruyó su empresa y su vida ladrillo por ladrillo, y ahora estaba esta Olga, la Olga completa, la Olga que había integrado todas esas versiones en una sola, una mujer que conocía su valor, que no toleraba mediocridad, que construía imperios y que amaba ferozmente pero nunca a expensas de sí misma. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Inversores, clientes, colegas arquitectos, prensa, todos celebrando no solo la culminación del proyecto South Bank, sino el regreso triunfal de Olga al centro de la escena arquitectónica londinense. Un periodista de The Architectural Review se acercó con una grabadora. Olga, una pregunta. Después de todo lo que pasaste el año pasado, ¿qué consejo le darías a las mujeres que están pasando por traiciones similares? Olga tomó un momento para pensar su respuesta. Les diría 3 cosas. Comenzó con esa claridad que la caracterizaba. Primero, tu dolor es válido, pero no dejes que te defina. Siente todo lo que necesites sentir, pero pon una fecha de expiración a tu duelo. No puedes construir un futuro si vives permanentemente en el pasado. El periodista asentía, escribiendo rápidamente. Segundo, la venganza más poderosa no es destruir al otro, es construirte a ti misma tan magníficamente que su traición se vuelva el mejor regalo que pudieron haberte dado. Porque te forzó a soltar algo mediocre y hacer espacio para algo extraordinario. ¿Y tercero?, preguntó el periodista. Olga sonrió. Tercero, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, vuelvas con alguien que te traicionó. No importa cuánto lloren, cuánto supliquen o cuánto prometan cambiar, porque alguien que pudo mentirte una vez puede mentirte 1000 veces más. Y tú mereces a alguien que elija la verdad, la lealtad y el respeto desde el principio, no solo después de ser descubierto. El periodista guardó su grabadora. Eso va a ser la cita del año, Olga, gracias. Cuando se fue, Clara apareció a su lado nuevamente, sabia como siempre. No, dijo Olga suavemente, solo experiencia costosa convertida en sabiduría. La noche continuó en una vorágine de conversaciones, brindis y felicitaciones. Pero en algún momento, Olga se escabulló hacia la terraza exterior del edificio. Necesitaba un momento para sí misma, para realmente absorber todo lo que había logrado. Londres brillaba debajo de ella como un mapa de posibilidades. Esta ciudad la había visto llegar como una joven arquitecta soñadora. La había visto construir un imperio, la había visto romperse y la había visto reconstruirse más fuerte. Sacó su teléfono y abrió su cuenta de Instagram, que raramente usaba, pero que su equipo de marketing le había insistido en mantener. Tenía 200.000 seguidores ahora, la mayoría mujeres que se habían conectado con su historia. Decidió publicar algo genuino por primera vez en meses. Tomó una foto del skyline de Londres y escribió: Hace un año pensé que mi mundo se había acabado. Hoy, desde la azotea del proyecto más importante de mi carrera, me doy cuenta de que solo fue el final de un capítulo mediocre. Lo que vino después, la reconstrucción, el autodescubrimiento, la liberación, ha sido el mejor capítulo de mi vida. A todas las que están pasando por su propia demolición, resistan. El dolor es temporal. Lo que construyas después es permanente, y prometo que vale cada lágrima, cada noche sin dormir,
cada momento en que pensaste que no podrías seguir adelante. Porque sí puedes, y lo harás, y serás magnífica. Olga. Publicó la foto y cerró la aplicación sin revisar los comentarios que inevitablemente llegarían. No necesitaba validación externa. Sabía su verdad. Cuando regresó a la fiesta, encontró a Clara hablando con un hombre alto, con cabello oscuro y una sonrisa genuina. Clara la llamó con la mano. Olga, te presento a Matías. Es el arquitecto principal del proyecto de sustentabilidad en Estocolmo. Estaba fascinado con tu enfoque de integración histórico-moderna. Matías extendió la mano. Es un honor conocerte, Olga. Tu charla en el Riva cambió mi perspectiva sobre diseño resiliente. Olga estrechó su mano, notando inmediatamente la firmeza del apretón, la sinceridad en sus ojos. Gracias. Es bueno conocer colegas que entienden que la arquitectura es más que edificios, es sobre construir contextos para que la gente viva sus mejores vidas. Conversaron durante media hora. Matías era inteligente, apasionado por su trabajo y, lo más importante, no sentía la necesidad de competir o minimizar los logros de Olga. La escuchaba con atención genuina, hacía preguntas inteligentes, reía con facilidad. Cuando finalmente se despidió para tomar su vuelo de regreso a Estocolmo, le dejó a Olga su tarjeta. Si alguna vez consideras colaboraciones internacionales, me encantaría trabajar contigo. Y si alguna vez visitas Estocolmo, el café es mi responsabilidad. Olga aceptó la tarjeta con una sonrisa. Lo tendré en mente. Cuando se fue, Clara la miró con una ceja levantada. ¿Ves? Los buenos existen. Aparentemente, concedió Olga, pero no tengo prisa. Y era verdad. Porque Olga había aprendido la lección más importante de todas. Tu valor no depende de tener a alguien a tu lado. Depende de lo que construyes cuando estás sola. Y ella había construido algo extraordinario. Esa noche, cuando todos se fueron y Olga finalmente regresó a su apartamento, se paró frente al espejo del baño. La mujer que la miraba de vuelta era irreconocible de aquella que había estado frente a ese mismo espejo un año atrás. Esta mujer tenía ojos más claros, hombros más rectos, una sonrisa que venía de dentro. Esta mujer no necesitaba a nadie para sentirse completa. Esta mujer había pasado por el infierno y había salido forjada en oro. «Lo lograste», susurró Olga a su reflejo. «Realmente lo lograste». Y por primera vez en su vida, Olga entendió lo que significaba estar genuinamente libre. No era la ausencia de problemas, era la presencia de autonomía absoluta. El conocimiento profundo de que sin importar qué tormentas vinieran, ella tenía las herramientas, la fuerza y la sabiduría para reconstruirse cada vez. Bento había sido el catalizador, pero Olga había sido la arquitecta de su propia liberación, y eso, pensó mientras apagaba las luces y se dirigía a su cama, era el tipo de poder que nadie podía quitarte jamás. La historia de Olga no termina con un príncipe azul rescatándola, no termina con una reconciliación romántica, no termina con venganza dramática, termina con algo mucho más poderoso, con una mujer que se rescata a sí misma, porque la verdad incómoda que nadie quiere admitir es esta. A veces, las peores cosas que nos pasan son los regalos disfrazados que necesitábamos para finalmente convertirnos en quienes estábamos destinadas a ser. La traición de Bento no destruyó a Olga, la liberó. La humillación pública no la quebró, la fortaleció. La pérdida de su matrimonio no la dejó vacía. Le hizo espacio para llenarse de sí misma. Y esa es la moraleja que todas deberíamos tatuarnos en el alma. Tu valor nunca dependió de quién te eligió,
dependió de quién elegiste ser cuando te dejaron. Así que, si estás leyendo esto desde las ruinas de tu propia demolición, escucha esto, resiste, llora todo lo que necesites llorar, pero después, levántate, limpia los escombros y construye algo tan magnífico que tu antiguo yo se quede boquiabierta. Porque la mejor venganza no es que ellos lo lamenten, es que tú no lo lamentes nunca más.